Muy buenas noches. Bienvenidos a Cine Mexicano, su historia. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas favoritos del público, el melodrama familiar. Y el filme paradigma del melodrama familiar es la película Cuando los hijos se van. Acompáñenos a platicar de esta película. El género que más ha disfrutado el público del cine mexicano es el melodrama. Y dentro de esta línea del melodrama, tiene un lugar muy especial el melodrama familiar. Hablar del melodrama familiar significa manejar lo que para algunos se ha llamado ya clichés, pero estos clichés se fueron estableciendo poco a poco, y la película en la que nosotros encontraríamos justamente el establecimiento de ellos es la película Cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van fue filmada en 1941, dirigida por Juan Bustillo Oro. Realmente, Cuando los hijos se van es una cinta que nos está mostrando a un personaje que durante mucho tiempo se consideró que era el prototipo de la familia tradicional mexicana, y es el padre dictador. Este prototipo del padre dictador no tuvo mejor intérprete más que don Fernando Soler. Don Fernando Soler creó toda una gama de matices para darnos este padre de la película Cuando los hijos se van. Y su contraparte era la madre sufrida, la madre abnegada. Esa madre que siempre estaremos viendo con la imagen de Sara García. Y así, Fernando Soler y Sara García van a dar vida a este matrimonio que vivirá siempre preocupado por la suerte de sus hijos. Los hijos, por supuesto, que iban a desarrollar caminos diferentes. ¿Por qué? Porque de esta manera nos iba a poder enfrentar a un melodrama en el que cada uno de los hijos iba a ser una cruz para los padres. Pero cuando estés en tu cuarto, piensa que tu sitio vacío en la mesa es la única vergüenza y la única sombra en la felicidad de esta casa. Cierto, padre, pero injustamente. Tal vez llegue un día en que me conozcas mejor. Y llegue también una noche buena en que ese sitio vacío sea, entonces sí con justicia, la única vergüenza y la única sombra en la felicidad de esta casa. México está entrando a una nueva etapa. Ha empezado también una especie de ir desgeneralizando poco a poco el poder mexicano. En 1940 termina su periodo presidencial Lázaro Cárdenas y lo inicia Manuel Ávila Camacho, también general. Pero a diferencia de la línea que trabajó Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho iba a representar los valores católicos de la sociedad mexicana. Estaba la línea de la revolución, puesto que él era un general, pero estaba también esta línea moral que se estaba buscando construir una imagen del hogar católico mexicano. Esto obviamente contrarrestaba con la línea social que se había trabajado durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Ante estas dos situaciones nos llama muchísimo la atención que el director y además argumentista de Cuando los hijos se van sea Juan Bustillo Oro. ¿Y por qué nos llama la atención? Por la sencilla razón de que Juan Bustillo Oro se había iniciado también en el campo del teatro en los años 30 y había participado junto con Mauricio Magdaleno, por citar solo uno de los autores, en un grupo que llamaron Teatro de Ahora, en el que buscaban manejar las problemáticas sociales por las que estaba pasando el país. Entonces Juan Bustillo Oro, después de esta experiencia teatral en la que estaba manejando, como se señalaba, un teatro bastante social, político, se va hacia el melodrama familiar. Pero también hemos de recordar que Juan Bustillo Oro nos entregó las primeras obras experimentales que nos había presentado el cine mexicano, y estamos hablando de las películas Dos monjes y El misterio del rostro pálido, que
hizo en 1933 y 1934 y que son las grandes muestras del cine expresionista mexicano. Esta idea de experimentación que visualmente y también argumentalmente nos ofreció Juan Bustillo Oro a principios de los años 30 contrasta con la línea melodramática que nos está ofreciendo en Cuando los hijos se van. Pero de ninguna manera vamos a estar dándole prioridad a una línea sobre la otra. No, ¿por qué? Porque dentro de la línea familiar, Juan Bustillo Oro nos entregó obras tan complejas y bien estructuradas como lo había hecho ya en la línea experimental de su etapa expresionista. Entonces, nosotros estamos viendo realmente a un director que poco a poco va a ir estableciendo una línea de cine de autor, cosa que no se había dado en el cine mexicano. De alguna manera nosotros habíamos encontrado un cine de autor en Fernando de Fuentes en los años 30, con su trilogía revolucionaria, pero a estas alturas no encontrábamos lineamientos para poder marcar cuál era un cine de autor. Esto sí lo estamos encontrando con Juan Bustillo Oro a través de su melodrama familiar. Y junto al melodrama familiar tendríamos que señalar también su cine de la añoranza porfiriana. Entonces, fusionamos algunos elementos temáticos, algunas ideas que nos está dando en el cine de añoranza porfiriana con las del melodrama familiar, y entonces ya entendemos muy bien que Juan Bustillo Oro está construyendo una película no solo con esos fines de un divertimento para la familia, sino que realmente hay una propuesta temática que lo va a identificar. Juan Bustillo Oro formará parte, por lo tanto, de una buena cantidad de artistas y de mexicanos también, que poco a poco se ven un poco desilusionados del rumbo que estaba tomando este país. Entonces, una vez que termine el cardenismo, Bustillo Oro va a entrar en esa línea moral que nos estaba ofreciendo desde los planteamientos del nuevo presidente, que era Manuel Ávila Camacho. Cuando los hijos se van, nos está llevando justamente a esa línea de planteamientos. No vamos a encontrar en Cuando los hijos se van una visión crítica de la familia, pero sí vamos a estar encontrando una serie de elementos, una serie de datos desde los cuales nosotros podríamos entender cómo buscaban la integración familiar, o también podríamos decirlo, la integridad familiar en esos principios de los años 40. Una visión que estuvo permeando la cinematografía todavía hasta finales de los años 40. Cuando los hijos se van es una película que tendríamos que estar comentando detalladamente, así como las versiones subsecuentes. Y de ellas vamos a hablar en un momento más.